Buenos días. Bienvenidos al seminario Brecha Digital y Colectivos en Riesgo de Exclusión. Va a dar la bienvenida Silvia Sánchez, directora de Relaciones Externas y Comunicación de Plena Inclusión en Madrid. Silvia. Buenos días, bienvenidas a todas las personas que os habéis unido a esta jornada de lunes para hablar de brecha digital y en los diferentes colectivos en riesgo de exclusión. Quiero dar las gracias muy especialmente a quienes os habéis brindado generosamente a compartir vuestras experiencias, Asociación Madre Coraje, a Grandes Amigos, Cruz Roja y a Spain, por hacer un poco de memoria y situar un poco este proyecto en contexto. La jornada forma parte de un proyecto de aulas digitales que ponemos en marcha a raíz de la pandemia, ¿no? Una pandemia en la que la tecnología se convierte para todos nosotros en una herramienta por excelencia. Es verdad que en ese momento constatamos, a través de algunas encuestas que hicimos en su momento, pero también por la experiencia del día a día, en que a pesar de que habíamos avanzado, seguía existiendo una brecha digital importantísima, especialmente en una parte de nuestro colectivo, y teníamos que volcar ahí los esfuerzos para paliarla, ¿no? Son cuestiones que también se ponen en evidencia en el segundo estudio Discapacidad y Digital que ha publicado ya el avance hace unas semanas la cátedra DICATIC. Y un poco lo que dice ese estudio, y que seguramente todos compartimos a pesar de algunas diferencias que pueden separar a los diferentes colectivos que estamos aquí representados, es que las principales barreras, y estamos hablando de un uso básico de la tecnología, las principales barreras que encontramos son la información, la económica, que es fundamental, y también la de uso, ¿no? Al final son tres escollos que tienen cada día mucha más importancia en un mundo en el que la tecnología nos está condicionando la vida. Hablamos de acceso al transporte, del acceso a la salud, el acceso a la información, el acceso al empleo, para hacer cualquier trámite con la administración o simplemente para entrar en contacto con el resto de la sociedad. Y todo eso tiene un impacto muy importante en nuestra autonomía personal, en la participación y, por lo tanto, en la inclusión. Es verdad que requerimos todavía de grandes dosis de formación para tratar de superar esa brecha digital, pero también necesitamos grandes dosis de inversión para que no se siga profundizando. Pero sobre todo es fundamental que la tecnología se adapte desde el inicio, desde el diseño, para que pueda ser utilizada por todas y cada una de las personas. Es decir, que más allá de la especificidad concreta que luego puede tener un colectivo, hay que pensar en ese diseño para todas las personas, que probablemente además haría las tecnologías muchísimo más rentables, ¿no? Por eso yo creo que estas jornadas son importantes, porque en la medida en que seamos capaces de compartir esas dificultades a las que nos enfrentamos día a día, también seremos capaces de hallar esos nexos comunes y podemos contribuir a que se trabaje ese diseño universal de verdad desde el inicio, un diseño que tiene que estar basado en lo social. Ahora mismo nos hallamos en un contexto en el que permanentemente estamos oyendo hablar en todos los ámbitos de transformación digital. La transformación digital es una oportunidad enorme, pero no puede haber transformación digital si se deja fuera a una parte de la sociedad, porque si entre todos, las administraciones, los inversores, las entidades sociales, si no somos capaces de cerrar la brecha digital que ahora existe, lo que estaremos haciendo es profundizar en una brecha social. Y ese es el verdadero problema. Yo creo que por eso desde las organizaciones sociales tenemos que hacer un ejercicio constante de presencia, de participación, de sensibilización, para esa gran promesa de la transformación digital de verdad esté basada en ese principio de los ODS, si es que nos lo queremos todos, de no dejar a nadie atrás, ¿no? Y en ese objetivo es preciso que todos escuchen nuestras demandas y que todos escuchen nuestras necesidades. Esta jornada yo creo que también tiene
ese sentido, ¿no? de ponernos ahí para dar visibilidad al colectivo y para encender sobre todo las luces de alerta para que esa transformación digital de verdad no deje a nadie atrás. Yo os doy de nuevo las gracias por compartir con nosotras y con nosotros este espacio, que seguramente será muy enriquecedor para todos, y hoy os dejo ahora con mi compañera Ana Gallardo y os deseo una feliz jornada de lunes. Gracias, Silvia. Arrancamos con los 4 proyectos que vamos a conocer a lo largo de este ratito de mañana. Quisiera en primer lugar indicaros que al término de las 4 intervenciones daremos pie a poder realizar preguntas que podéis ir subiendo también a través del chat sin ningún tipo de problema. La primera de nuestras conferenciantes de hoy es María José Bell. María José es responsable del área de Educación para el Desarrollo de la Asociación Madre Coraje. La Asociación Madre Coraje es una organización que coopera en el desarrollo de comunidades empobrecidas con ayuda humanitaria y con proyectos de desarrollo sostenible. Y nos trae el proyecto DigiEdu for All, que es un proyecto Erasmus Plus con el que intentan reducir los impactos negativos del aprendizaje a distancia, ¿verdad, María José? Pues... Sí, efectivamente. Muchas gracias, Ana. Gracias a Plena Inclusión por la invitación. Nosotros colaboramos con FEPROAMI, por ejemplo, en la provincia de Cádiz desde hace mucho tiempo. Y bueno, es un placer estar aquí, un privilegio. Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver la presentación. La podéis ver ahora, ¿verdad? Sí. El proyecto Educación Digital para Todos y Todas es un proyecto europeo en el que participamos entidades de varios países. Un segundito, voy a ver si puedo. No sé si lo he compartido bien. Un segundo. Vale. Los socios del proyecto somos 4 países: Austria, Italia, España y Gran Bretaña. De cada país tenemos un socio que es una ONG de desarrollo, expertas en educación para la ciudadanía global, educación transformadora. En el caso de Austria es la Asociación Survin, que es la líder del proyecto. En Italia, Proyecto Mondo. En España somos Madre Coraje. Y en Gran Bretaña tenemos un socio que es Chris, que es experto en nuevas tecnologías. Y en cada país tenemos un instituto, o en el caso de Austria 2, de formación profesional, ¿vale? Específicamente de formación profesional. Con estos socios hemos desarrollado otros proyectos europeos previamente relacionados con el tema educativo y de participación. Este proyecto está aprobado por la convocatoria COVID extraordinaria que sacaron en Erasmus en octubre del año 2020 y tiene como objetivo promover la educación digital y los retos que nos plantea la pandemia a la comunidad educativa relacionados con la formación mixta, formación online y mixta, es decir, cuando tenemos alumnado dentro del aula y tenemos alumnado también fuera del aula con enfoque inclusivo. Esta es como he dicho, está financiado por la agencia austríaca de Erasmus. Las principales necesidades que definimos a la hora de realizar el proyecto, analizamos varios factores, pero el principal es el origen económico y educativo de las familias, ¿no? En este sentido, ya lo ha comentado también Silvia, ¿no? La brecha económica es una brecha importante en el tema digital. Por ello, en este proyecto queremos no solo reducir los impactos negativos que tiene el aprendizaje a distancia en la igualdad de oportunidades, sino también que sea una oportunidad para los docentes y darles formación en herramientas a los docentes para que comprendan mejor las necesidades de sus estudiantes. Uno de los riesgos que nos hemos encontrado
al llegar el confinamiento, es que los docentes como que decían, bueno, ya es imposible trabajar de forma inclusiva, ¿no? Es decir, ya tenemos, lo que hay es grabar la clase, ponerla y no podemos hacer más, ¿no? Y eso es un poco contra lo que nosotros queremos luchar dentro del proyecto. Tiene 3 objetivos principales, que son el primero, desarrollar las competencias pedagógicas digitales de los educadores, en este sentido que hemos dicho, ¿no? Realmente hay muchísimas herramientas, muchísimos recursos a disposición y no podemos renunciar a trabajar de forma inclusiva cuando lo hacemos de forma no presencial o de forma mixta, ¿no? Cuando hay alumnado dentro y fuera del aula. Nos basamos en la experiencia de los enfoques de educación para la ciudadanía global y el aprendizaje global. Esta es la experiencia que tenemos las ONG de desarrollo, que llevamos mucho tiempo trabajando en metodologías participativas basadas en la educación popular, basadas en centrar todo el trabajo en el interés del alumnado y trabajar un proceso de transformación. Entonces, estas metodologías son las que nosotros hemos aportado en este proyecto. Y sobre todo un enfoque centrado, como he dicho, en el alumnado, especialmente el alumnado en riesgo de exclusión por cualquier circunstancia, por tema económico, por tema de discapacidad, personas de antecedentes migratorios, cualquier tipo de riesgo de exclusión. La idea clave es que la inclusión es adaptar al sistema del alumnado y no el alumnado al sistema, sobre todo dentro del sistema educativo, pues es uno de los riesgos más importantes. Y como ha dicho Silvia, no dejar a nadie atrás es importante, es poner al alumnado en el centro de su propio proceso de aprendizaje. Los productos intelectuales o resultados que va a producir el proyecto empezó en abril y termina en marzo del 2023. Entonces todavía está en un estado un poquito inicial, ya tenemos cosas, pero todavía está en proceso. Es una guía didáctica de recurso pedagógico para docentes, con un curso de formación, incluida, muy importante, la participación de las familias en el proceso, una plataforma incluyendo kit de herramientas, generador de unidades didácticas inclusivas y más recursos. Y el último elemento es una herramienta que le hemos llamado las gafas digitales para la inclusión, que es la parte que llevamos desde Madre Coraje y que ahora contaré un poquito. En el diagnóstico con docentes que hicimos al comenzar el proyecto, vimos que el acceso a los medios tecnológicos ha sido resuelto por los centros de una manera bastante eficaz, más de lo que realmente a lo mejor en un primer momento podíamos esperar. Mediante préstamo o cesión de equipos, por ejemplo, los propios centros cedieron o prestaron sus equipos al alumnado, o facilitando el alquiler de los mismos, por ejemplo, en el caso de Austria. Y en casos, por ejemplo, muy puntuales de gente que no tenía alumnado sin acceso a Internet, se ha permitido asistir presencialmente a este alumnado, por ejemplo, de zonas rurales, de una manera excepcional, para que no quedaran fuera, y se han realizado actividades diferidas, que tuvieran posibilidad de realizarse posteriormente en el tiempo, no en directo. A partir de ahí empezamos a pensar que la educación digital debe permitir desarrollar objetivos que sí se desarrollan en la educación presencial, en lo que estaba comentando, no renunciar a este trabajo de educación, de trabajo inclusivo, de este tipo de objetivos, por el hecho de tener la formación online, ¿no? Entonces salieron ahí algunas ideas que pongo ahí como esta nubecita, la posibilidad de interaccionar, la posibilidad de trabajar la educación emocional, la educación experiencial y sobre todo que fuera personalizada, adaptada a las necesidades de todos y cada uno de los participantes. Tuvimos el primer encuentro presencial en Italia, en Verona, en octubre, y ahí fue donde empezamos a aterrizar todo esto en el propio trabajo de los docentes. Ahí está el profesorado de Italia, de Austria y de España. La herramienta de las gafas digitales de la inclusión la estuvimos trabajando en el encuentro y desarrollamos una serie de variables para medir si la unidad didáctica que estamos desarrollando es inclusiva o no. Como decía Silvia también,
hay que hacerlo en el diseño a la hora de trabajar en el aula una determinada materia, contenido, unidad didáctica. Desde el principio tenemos que ver si esa unidad es inclusiva o no. Luego podemos evaluar cómo ha salido, pero nos lo tenemos que plantear desde el principio. Entonces desarrollamos a partir de las experiencias de los centros, desarrollamos unas variables. Os pongo algunos ejemplos de las experiencias que ellos habían compartido durante el confinamiento. Habían hecho, por ejemplo, el alumno del grado de diseño de moda, como he dicho, esto es formación profesional, prepararon vídeos ellos mismos relacionados con su materia para compartirlo con el resto, ¿no? El tema de los vídeos es el recurso que más usaron, porque es una herramienta que el alumnado manejaba muy bien. Por ejemplo, en el segundo ejemplo, el alumnado del grado de marketing en Austria enseñó, el propio alumnado enseñó a los docentes a hacer vídeos con el contenido de la materia que serán usados por el profesorado para alumnado de años posteriores. Entonces, esto es un ejemplo de clase inversa o flipped classroom, que el propio alumnado es el que prepara el contenido de las sesiones, ¿no? Entonces, este es un ejemplo y además el material que ellos han hecho se va a usar posteriormente, luego tiene un valor añadido porque tiene una utilidad, ¿no? Y en el caso español tenemos alumnado del grado de nutrición que hicieron vídeos sobre recetas saludables con la familia. Entonces, el valor añadido que tiene esta experiencia es que las familias al final han participado, lo han incluido dentro de la propia actividad. Y esto también en otros casos, por ejemplo, se interrumpían el vídeo. No es que entró el hermano pequeño y cortó el vídeo, no es que entró. En este caso tiene un plus porque realmente la familia se incluye dentro del propio proceso de aprendizaje del alumnado. También hicieron en educación física, hacían educación física también a través de videoconferencia. Entonces, identificamos 18 variables, no los voy a leer todas, voy a poner solo dos ejemplos de qué tenemos que mirar, qué características tiene que tener una unidad didáctica online para que sea inclusiva, ¿vale? Entonces, esto sirve tanto para un aprendizaje presencial como online, pero nosotros lo centramos aquí, porque en realidad el objetivo es que poner lo que hemos dicho a las personas en el centro, ¿no? Entonces, solo dos ejemplos. Por ejemplo, aprendizaje experiencial, ¿no? Nuestro modelo es la rúbrica, nuestro modelo de evaluación en el que definimos niveles, ¿no? Niveles de progresión. Entonces, en el nivel 0, la unidad didáctica digital no incluye actividades experienciales, es decir, hemos renunciado totalmente a trabajar experiencialmente ese contenido. En el nivel 1 son actividades propuestas, por ejemplo, por el libro de texto, por agentes externos. En el nivel 2 son propuestas por el propio docente y en el nivel 3 son propuestas por el propio alumnado. Es decir, vamos conectando directamente con los intereses de los alumnos y las alumnas para conseguir la mayor implicación y la mayor participación. Y el segundo ejemplo es el de autonomía, ¿no? Cómo conseguir que el alumnado trabaje de una forma autónoma siendo online, ¿no? Entonces, hay varios niveles. En el 0 no hay ese nivel de autonomía. En el 2 sí pueden trabajar a su propio ritmo. En el nivel 1 a su propio ritmo. En el nivel 2 a su propio ritmo y además pueden organizar su trabajo de forma autónoma. Y en el nivel 3, además de organizar su trabajo de forma autónoma, tiene un mecanismo de autoseguimiento. Entonces, ahí empiezan a trabajar, hay las compañeras austríacas, que por cierto están ahora confinadas 100% desde hoy lunes. Esto que parecía que iba a ser un ejercicio un poquito hipotético, al final, partiendo de una experiencia anterior, se ha vuelto una realidad porque ellos están trabajando ahora mismo otra vez totalmente confinados y tienen una plataforma para medir el progreso del aprendizaje de los alumnos de una manera autónoma. Por último, las conclusiones. La primera que ya he comentado, por el hecho de trabajar online no deberíamos renunciar a trabajar de forma inclusiva porque las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance lo permiten. Poner a cada alumno y alumna en el centro de su propio proceso de aprendizaje es la clave para trabajar de esta forma. Por supuesto, ver la diversidad como oportunidad y no como problema es la clave para enriquecer el proceso de aprendizaje.
Y una cosa que ha dicho antes, creo que Silvia también, que deberíamos extrapolar las experiencias inclusivas a todo el sistema educativo, ¿no? Ese es un debate que siempre hablamos de si estamos adaptando determinadas maneras de hacer a una línea, digamos, mayoritaria, pero la mayoría de las veces todas estas experiencias inclusivas contribuyen a mejorar el sistema educativo en general, ¿no? Son lo que deberíamos tener en cuenta para mejorar el sistema educativo en su conjunto. Y ese es uno de los aprendizajes que también estamos llevando a cabo en el proyecto, que, como digo, está totalmente en fase de ejecución y que, bueno, esperemos compartir los resultados cuando finalice ya en 2023. Y nada más, muchas gracias. Si luego tenéis alguna pregunta, estaré encantada de contestarla. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, María José. Es un proyecto interesantísimo y estaremos, la verdad, que pendientes de la evolución y de esos resultados intelectuales que tenéis previstos. A mí me surgían algunas preguntas, vamos a esperar al final para no interferir en el desarrollo de la jornada. Bueno, nuestra segunda conferenciante es Marta Albuerne. Marta es coordinadora de empleo en Cruz Roja Comunidad de Madrid. Cruz Roja, como sabéis, es una organización humanitaria con carácter humanitario, con una amplísima trayectoria e implantación en nuestro país, y viene a presentar el proyecto Empleando Digital, que es un proyecto de innovación en inserción laboral que también tiene ya unos años de recorrido. Marta, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación y por dejarnos traer y que podáis conocer nuestro proyecto Empleando Digital, que, bueno, para nosotros ha sido toda una experiencia que nos ha marcado a nosotros y a nuestros participantes. En primer lugar, comentaros que estamos en la segunda etapa, estamos en nuestro Empleando Digital Plus, y como el anterior está bajo el paraguas del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, el POISES, y es un proyecto de innovación en el que tratamos de asumir, ¿no?, y de darle caza a esa transformación digital que está aquí, pero sobre todo cómo hacer para que los colectivos vulnerables no se queden fuera, ¿no? y de alguna manera no influya negativamente en su acceso fundamentalmente al empleo, que es donde ubicamos este proyecto de Empleando Digital. Disculpadme un segundito. Empleando Digital Plus va a tener un recorrido que empezó en 2020 y finalizará en 2023, pero para poderos explicar esto, sí que os quería contar un poquito de dónde venimos. Venimos de un Empleando Digital, de una edición 1, un proyecto que nació con muchas ganas, mucho ímpetu y sobre todo en los primeros momentos en los que empezábamos a oír hablar, ¿no?, de esta transformación digital, y nos sirvió para acercarnos a ella, yo siempre digo un poco de manera preventiva, ¿no?, para todo lo que vino después. Empleando Digital, esa primera parte abarcó del 2017 al 2019 y estuvo gestada en una modalidad de partenariado donde Cruz Roja, la Fundación Secretariado Gitano y nuestro socio tecnológico, la Fundación Accenture, nos pusimos manos a la obra a pensar en distintas cuestiones que podían venir a mejorar los itinerarios y que podían venir a mejorar los equipos que trabajan con las personas en situación de vulnerabilidad para facilitar su acceso al mercado laboral. ¿Qué es lo que hicimos, ¿no? ¿Qué es lo que fue esa primera parte del 2017 al 2019? Se implicaron 13 oficinas territoriales, 13 provincias, 316 profesionales de la casa, digamos que participaron en talleres de motivación digital y herramientas para la intervención, ¿no? El primer paso era despertar esa inquietud, ¿no?, y empezar a motivar y empezar a ver que esto era necesario y que teníamos que entrar de lleno en la transformación digital de nuestra formación, de nuestra intervención y de nuestros propios participantes. Se creó un aula digital. Nosotros tenemos un campus de formación online, pero lo que se trabajó fue en una aula digital mucho más sencilla,
que nos permitiera ofrecer píldoras cortitas que las personas tardan en hacer 1 hora, 1 hora y media, de temas muy variados relacionados con el empleo, pero no solo. Y conseguimos desarrollar hasta 17 cursos que las personas que están participando en el plan de empleo pueden cursar de manera autónoma o acompañada, pero lo pueden hacer por sí mismas, que abarcan, pues como os decía, numerosas temáticas, pues desde cómo realizar tu currículum digital a cuestiones mucho más sencillas, bueno, sencillas en tanto en cuanto no son exclusivamente de empleo, ¿no? Que tiene que ver con cómo mejorar tu seguridad en la navegación, cómo relacionarte con determinados ámbitos de la administración de manera online, ¿no? Cuestiones pildoritas muy pequeñitas que ayudan a mejorar sus habilidades en el mundo digital. Conseguimos que 900 participantes se formaran y comenzamos con 30 profesionales entrenadas en el uso de estas herramientas de este aula digital que configuraron un grupo motor, y de ahí el crecimiento fue exponencial. Es decir, se trataba de llegar a todo el universo técnico y voluntario que trabajamos en el área de empleo de Cruz Roja. De hecho, uno de los ejemplos clave que dice que lo conseguimos es que durante el 2020 este campus de aula digital multiplicó por 400 su uso, ¿no? Entonces es verdad que la situación también así lo requería, pero es un aumento, bueno, que nos deja impactados. Realizamos además 12 cursos en ocupaciones modificadas por la transformación digital que afectaron a 187 participantes. Hacemos como 2 categorías: por un lado ocupaciones que son afectadas por la transformación digital y por otro lado ocupaciones tecnológicas. Ocupaciones modificadas ahora mismo tenemos decenas de ellas, es decir, cualquier ocupación, cualquier oferta de empleo que veamos ahora mismo en cualquier plataforma ya va a requerir competencias digitales de algún tipo, desde la hostelería, pasando por la logística, la atención sociosanitaria. Es decir, cualquier profesional hoy en día está sujeto a una modificación en su día a día y que viene a ser transformada por este impacto digital en las profesiones. Pero además quisimos que personas que a priori no han optado por una ocupación tecnológica de desarrollo, de programación, tuvieran la posibilidad de hacerlo, y tuvieran la posibilidad de hacerlo empezando de cero. Es decir, simplemente analizando y seleccionando a través de competencias, no de titulaciones previas, no de bagaje formativo previo, sino un enfoque de una selección competencial. De esta manera conseguimos desarrollar 4 cursos en 2 años, ligados fundamentalmente a la programación Java, en el que 23 participantes fueron formados y formadas. Hubo muchas mujeres también en estos cursos y la mayor parte de ellos se insertaron al poquito tiempo de acabar las prácticas, en menos de un mes, y muchos de ellos y ellas continúan a día de hoy, sabiendo que el último curso en este caso fue en el 2019 y a día de hoy continúan en sus ocupaciones, y otros optaron por seguir formándose, iniciar grados medios o grados superiores de formación profesional que les condujeran a aumentar sus conocimientos en este área. Además, también trabajamos en una herramienta de inteligencia laboral, una herramienta analítica que se tenía que poner al servicio de la mejora de los itinerarios. En este caso, 13 coordinadores y coordinadoras de distintos territorios fuimos entrenados en su uso, y es una herramienta que nos ayuda a analizar lo que hacemos y sobre todo también a predecir, con la información que ya tenemos en nuestras bases de datos anonimizada sobre los itinerarios, nos ayuda a predecir qué itinerarios pueden ser más exitosos en función de las actividades que las personas vayan realizando. Tuvimos también una incursión en un elemento, ¿no?, que es muy llamativo, y es la realidad virtual, en la cual se crearon 2 escenarios y 8 testeos de oficios, 2 escenarios para la formación, en la cual lo que hacíamos es que las personas pudieran formarse en el uso de herramientas digitales para sus profesiones de manera virtual. Es decir, cómo se usa, por ejemplo, una herramienta de smartwatch en el ámbito de la limpieza en la hostelería, ¿no? Esas personas que trabajan en la limpieza de habitaciones de hotel y que llevan un dispositivo digital que les ayuda a seguir la tarea, a pedir que se repongan determinados elementos en las habitaciones, ¿no? Eso se entrenaba con realidad virtual, y también otro de los escenarios fue en la hostelería, ¿no?, para entrenar la competencia de atención al cliente a través de esa realidad. Luego se crearon
8 testeos de oficios, es decir, el conocimiento de 8 tipos de puestos de trabajo a través de esa realidad virtual, donde con colaboración de muchas empresas que nos dejaron grabar y que participaron en la elaboración de estos vídeos que se llevaron luego a la realidad virtual, las personas en cuestión de 3/4 de hora, 1 hora, pueden hacer una pequeña incursión en una empresa de distintos ámbitos para conocer qué es lo que se hace allí. Esta edición de Empleando Digital pues, tuvo su colofón y tuvo su guinda en la obtención de un premio BET de la Comisión Europea y el premio de Digital Skills Awards Spain 2020, que concede la Asociación de Empresas del Sector de la Industria Tecnológica Digital en España, en la categoría de las competencias digitales para la inclusión, ¿no? Es un broche que para nosotros fue muy emocionante, ¿no? Porque poner ese final a 2 años de actividad muy intensa pues fue una gran alegría. ¿Para qué? Diréis, bueno, esta primera incursión en este tema de la transformación digital, aparte de todo lo que habéis visto, lo que nos supuso también fue un cambio muy profundo en la forma en que abordamos los itinerarios con las personas. Esa formación que tuvo lugar con todo el equipo nos hizo situarnos, ¿no? en esa nueva realidad y en conocer todas aquellas herramientas que necesitábamos para acompañar a las personas en esa transformación digital que necesitaban para incorporarse al mundo laboral, ¿no? Para nosotros a nivel de equipo fue una gran transformación que vino a impactar directamente en cómo trabajábamos con las personas. Ahora estamos sumidos en nuestro Empleando Digital Plus, ¿no? Y nos hemos planteado otra serie de objetivos. Fundamentalmente queremos trabajar 3 áreas. Por un lado, continuar con el perfeccionamiento de las competencias digitales de los equipos que trabajamos por la inserción laboral. Por otro lado, seguir trabajando en la mejora de la empleabilidad de los participantes en su acceso al mercado laboral, que está todavía en transformación digital y que continuará estándolo, porque esto ya es una cadena que no para maximizar las opciones que tienen de acceso. Y una tercera vía, queremos reducir las desventajas de personas de las que lo tienen más difícil, y ahora os hablaré detenidamente de ello, respecto a las diferentes brechas digitales que les atañen, con especial foco en la brecha digital de género, ¿no? Son los 3 grandes objetivos que tenemos para esta edición de Empleando Digital. Para ello vamos a realizar una serie de acciones. La primera, y en la que ya estamos trabajando desde hace casi 1 año, es en la implantación de un modelo marco de competencias digitales para profesionales del acompañamiento al empleo. Y ahora os voy a describir y ahora entro a explicaros, porque esto además os va a afectar también directamente a las personas que estén relacionadas con el ámbito de la inserción laboral. Una segunda acción que estamos llevando a cabo son grupos de trabajo con empresas del sector tecnológico o empresas que tienen ya ocupaciones de las que denominamos emergentes, para detectar qué necesidades tienen, qué previsión tienen de incorporación, qué puestos van a tener vacantes y tratar de definir cuáles son esos perfiles competenciales que necesitan y promover alianzas con estas propias empresas para conseguir maximizar, como decíamos, el impacto de inserción en las personas. Este grupo de trabajo presentará sus conclusiones próximamente, si no recuerdo mal, será en el mes de enero, donde se han realizado por todo el territorio nacional y con empresas pues, del sector tecnológico, pero de diferentes ámbitos, con lo cual las conclusiones van a tener bastante amplitud y esperamos que nos sirvan a todos, no solo a nosotros, sino también a todos los que trabajáis en este ámbito, para poder ajustar esa intervención que hacemos con las personas y poder planificar adecuadamente la formación que van a necesitar para entrar en este ámbito. Por otro lado, vamos a trabajar en 2 ámbitos formativos con las personas. Uno en ocupaciones emergentes, que son ocupaciones no estrictamente tecnológicas, pero sí ligadas al desarrollo y al auge de este sector, por ejemplo, un asistente virtual, ventas de productos tecnológicos, fabricación digital, no son eminentemente tecnológicas, pero están ligadas a estas ocupaciones tecnológicas en las que también vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir formando en puestos de trabajo vinculados al sector tecnológico, adaptándolo a los colectivos vulnerables, diseñándolas e impartiéndolas junto a compañías destacadas en el sector, ¿no? Porque esta es una gran clave, que las empresas se incorporen a la definición de los contenidos formativos, que puedan acoger a la gente en prácticas, que las conozcan, ¿no? Y que una persona que empieza de cero se puede formar y puede acabar trabajando en esto si está bien acompañada y si somos capaces de dotarle de todas las competencias que necesita.
Por último, estamos también creando itinerarios semipresenciales, es decir, estamos testando herramientas de participación activa para mejorar el acceso y la permanencia en los proyectos, especialmente de mujeres en dificultad social. Estas son las 5 grandes líneas de acción que vamos a poner en marcha. Como os decía, una que os compete también a todas y todos los que me escuchéis ahora mismo, es esta adaptación del DICCOM a la ocupación de agentes de inserción laboral. El DICCOM, que al final es una definición de las 21 competencias digitales, ¿no? que la Unión Europea nos dice que son necesarias para defendernos en este mundo en el que vivimos, que las dividen en 5 áreas. Lo que estamos trabajando es cómo adaptamos esto a la realidad de una persona que trabaja por la inserción laboral de colectivos vulnerables. ¿Qué competencia requiere de cada una de esas 5 áreas? Y, por tanto, diseñar un marco común para los profesionales que trabajamos en la inserción laboral de estos colectivos. Primero, creando un sistema de testeo y de evaluación, es decir, para ver cómo estamos, que cada uno pueda evaluarse y ver en qué situación está y qué tiene que mejorar. Y creando esas soluciones formativas de mejora para esos procesos de acompañamiento, es decir, que seamos capaces de estar en constante transformación nosotras mismas para acompañar en la mejor de nuestras versiones a esas personas que están teniendo dificultades de acceso al mercado. Finalizará con esa implantación del modelo y que, por supuesto, será abierto y podréis disfrutar todos y todas. En un segundo lugar, como ya os he adelantado, los grupos de trabajo con empresas tecnológicas, que lo que han dado como fruto es un informe con ocupaciones detectadas en agentes tecnológicas o digitales, que pondremos también a vuestra disposición para que os sirva y para que podáis planificar y podamos acompañar en la mejor medida a estas personas que lo están necesitando. La formación en ocupaciones emergentes comenzó ya el año pasado. Ahí os he recogido algunas de las que estamos utilizando, de las que se están realizando, como son las de asistente virtual, marketing digital, pilotaje de drones, impresión en 3D, e-commerce, venta online, soporte informático, producción audiovisual. Es decir, no son estrictamente vinculadas al desarrollo, pero sí que están afectadas por él, ¿no? Y por el avance de él. Vamos a formar también en puestos de trabajo transformados de programación fundamentalmente para colectivos vulnerables. Ahí os ponemos algunos ejemplos de lo que tenemos planificado. Pues asistente en programación de robots, programadores de frontend, SAP, COBOL, de Big Data, operadores de Service Desk, de Data Center, plataformas Big Data. Es decir, son ocupaciones eminentemente tecnológicas y que vamos a llevar a cabo empezaron ya, como os decía, el año pasado, continuaremos haciéndola a lo largo de este. Y luego la última línea de acción que os comentaba, se trataba de diseñar y testar soluciones digitales destinadas fundamentalmente a que las mujeres en dificultad social puedan iniciar y mantenerse en itinerarios de mejora de la empleabilidad. Las mujeres en zonas rurales, las mujeres con dificultades de conciliación, muchas veces son las que más difícil tienen continuar con un itinerario que les pueda llevar a un empleo, ¿no? Y a un trabajo decente y digno. Y todas las herramientas que podamos poner en marcha para facilitar esto, bueno, pues son pocas en realidad. Es verdad que en el confinamiento hemos tenido ocasión de testar muchas cosas, a veces muy deprisa, ¿no? Pero esto se trata de hacerlo pues con toda la artillería ya puesta en el desarrollo de estas herramientas, ¿no? Que son las que queremos hacer. Aquí os he recogido las oficinas territoriales que estamos implicadas en esto, que son las que están en azul. Si bien somos las que estamos implicadas directamente, es verdad que todos los conocimientos que van a nacer de aquí, todas las herramientas que van a nacer aquí, podrán ser aprovechadas por todo el resto, ¿no? Lo cual, bueno, pues es una buena noticia en todo caso. Y bueno, pues con esto finalizo y dejamos, si queréis, las preguntas, como decía antes Ana, para el final. Si tenéis alguna, muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y enhorabuena no solo por ese premio de la primera fase del proyecto, sino por el propio desarrollo y el impacto de los resultados que habéis conseguido. Enhorabuena.
Es turno de la siguiente conferenciante, turno de Yolanda González. Yolanda es responsable de voluntariado y de desarrollo técnico de la Asociación Grandes Amigos. Grandes Amigos es una organización de voluntariado que acompaña a mayores en riesgo o en situación de soledad y que lucha por sus derechos. Nos presenta el proyecto Kilómetro Cero Digital, que bueno, es un proyecto que promueve las relaciones sociales entre personas mayores y que bueno, está muy vinculado también al confinamiento. Yolanda, muchas gracias. Tu turno. Muchas gracias, Ana. Y muchas gracias por la invitación y poder exponer ahí las 4 cositas que hemos hecho. Pues nada, voy a compartir también pantalla para que podamos tener ahí un guión. Voy a explicar un poquito primero, porque, bueno, pues para poder contextualizar, ¿no?, cómo salió todo esto y quiénes somos, ¿no?, qué hay detrás. Estoy un poco con la garganta tocada, así que espero que no me salga ningún gallo por ahí. Y si no, pues nada, me perdonáis. Muy bien, pues nada, comparto. Confírmame, Ana, si se ve bien. Vale. Pues nada, nosotros le hemos llamado Kilómetro Cero Digital. Ahora os contaré un poquito por qué se llamó así. A este proyecto que bueno, pues empezamos en el 2019, empezamos a hacer distintas acciones. Os vamos a contar así un poco el abanico, pero sí antes quería contextualizar en quiénes somos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos aquí? Pues Grandes Amigos, tenemos 18 años de recorrido en la compañía, el afecto y la amistad hacia las personas mayores que se sienten solas, y 3 son los ejes en los que nos centramos: en el bienestar y la salud, en la defensa de los derechos y la dignidad de las personas mayores y en la posibilidad de participar dentro de la comunidad, en el entorno más cercano, en la vecindad. Estamos en distintos sitios a nivel estatal. Estamos en Cantabria, en la zona occidental principalmente, en Euskadi, en Donosti, Pasaia, Tolosa. En Galicia estamos en Vigo, en Madrid, en los 21 distritos, en Móstoles, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y en Parla. Y en Extremadura, en Navalmoral de la Mata, en Trujillo, estamos empezando, y en la Comunidad Valenciana, en Alicante. Un poco para que conozcáis quiénes están detrás, ¿no? Las personas mayores, principalmente, que nos acompañan, son mujeres octogenarias, una media de unos 83, 84 años, que caminan con inseguridad, que necesitan a veces de ese apoyo del bastón o el andador, que viven solas, que manifiestan de alguna forma, ya sea a través de los recursos o por manifestarlo en la familia o por manifestarlo en las redes o en los espacios vecinales, que se sienten solas, que necesitan una mayor afectividad, un mayor acompañamiento en esa parte vital que es lo afectivo. Y vienen derivadas de distintos sitios, ¿no?, de servicios sociales, de salud, de los centros de mayores, residencias, hospitales, incluso ellas mismas, ¿no?, que ven que quieren, detectan algún anuncio en algún medio de comunicación y nos llaman. Y las personas voluntarias pues son principalmente mayores de 18 años, sensibilizadas con esa mirada hacia las personas mayores, hacia la soledad de las personas mayores, y también con una mirada de reciprocidad, o sea, no de ponerme por encima de, sino de estar un poco a la misma altura, compartiendo ocio, compartiendo amistad, compartiendo vecindad. Y las personas mayores, comentábamos aquí, que vienen un poco de 2 perfiles, ¿no? Por una parte, personas que se sienten solas y que en ese momento ya están en un proceso de soledad, incluso de aislamiento, y entonces ahí abordamos la soledad desde el acompañamiento afectivo, y personas mayores que demandan ampliar la red social a través de la prevención. Intentamos hacer, a través del programa Grandes Vecinos, que ahora os comentaremos, pues distintas acciones para poder incorporar a la red vecinal a esas personas mayores.
aquí veréis un poquito, pues, desde esa parte integral, todo este abanico, ¿no? Pues desde lo que es la sensibilización en los barrios, la detección, detectamos personas mayores a través de comercios, de las redes vecinales, de los distintos recursos y organizaciones, aparte de las derivaciones que puedan venir. Hacemos prevención con el programa de Grandes Vecinos, que ahora os cuento un poquito más, a través también de distintas acciones y participación en investigación. Estas dos líneas, la de prevención y la de acompañamiento, en la de acompañamiento, bajo el paraguas de acompañamiento afectivo, trabajamos en lo presencial, acompañando en los domicilios, en las residencias. En el acompañamiento telefónico estamos a nivel estatal, haciendo acompañamiento telefónico. Aquí incluye el correo ordinario, las videoconferencias, el Facebook, las redes sociales. Y aquí también está el acompañamiento digital, el acercar esa parte de los recursos digitales para ese acompañamiento afectivo. Y estas dos, por eso los hemos señalado aquí en estos dos círculos verdes, en prevención y en acompañamiento, porque luego tenemos otras acciones, igual que de sensibilización, transversales, como son actividades de socialización, donde organizamos encuentros en el barrio, meriendas, actividades culturales, festivas, para que las personas puedan relacionarse desde la presencialidad. Pero nos fuimos encontrando dificultades, no solamente en la parte de la pandemia, que eso ha sido generalizado, sino también anteriormente, que aquí en este programa de Grandes Vecinos, que trabajamos por la prevención a través de herramientas digitales, donde se conectan en los barrios las personas vecinas, pues que había muchas personas mayores que tenían dificultades para conectarse por ahí. Y luego, en la parte de la pandemia, pues todo lo que es el proceso de acompañamiento telefónico en la distancia, pues también había esa brecha digital que estaba muy latente, ¿no? Nada, os pongo aquí este pequeño vídeo que un poco resume. Ya nos veremos, ¿verdad? Y nos daremos un abrazo fuerte. Sí, ya lo verás, qué abrazo fuerte. Ellas son Juli e Isabel y se han hecho grandes amigas durante la pandemia, en este caso a través del teléfono y las videollamadas. Es solo uno de los casi 1000 vínculos de amistad que hemos creado en la ONG Grandes Amigos para mejorar la salud y el bienestar de las personas mayores en situación o riesgo de soledad, aislamiento y exclusión social. Nuestra pasión es acompañarlas y apoyarlas allá donde estén, en sus domicilios, en las residencias o tejiendo redes en los vecindarios. Con estos vínculos de amistad y las actividades de ocio y socialización que organizamos, facilitamos que las personas mayores tejan nuevas relaciones de confianza, se sientan socialmente activas y mejoren su salud física y emocional. ¿Cómo lo hacemos? A través de los equipos que impulsamos en barrios y ciudades, participando en estos grupos de amistad y apoyo mutuo con el voluntariado. Quienes envejecen en soledad vuelven a compartir experiencias, son tratadas en igualdad y sin paternalismos y se sienten valoradas y parte de un proyecto común. Así contribuimos en la ONG Grandes Amigos a la inclusión de las personas mayores, como Isabel con el apoyo de Juli, para que nadie sea discriminado por su edad. Ya nos veremos, ¿verdad? Ya no... Bueno. Entonces, como veis, ha habido distintas experiencias de comunicación a nivel digital. Entonces, en Grandes Vecinos sí que quería hacer énfasis a que nuestros objetivos es ampliar la red social de las personas mayores, que se sientan en grupo, que se sientan en comunidad, cercanos a los barrios, que podamos apoyar en facilitar esos vínculos desde la cercanía, desde la confianza, desde la seguridad, y regenerar el tejido vecinal para que nos apoyemos desde la parte comunitaria unos con otros en distintas acciones, ya sea pues yo hoy saco la basura, mañana te traigo yo el pan, mañana haces tú, vamos a hacer un cumpleaños, nos juntamos y hacemos una tarta, bueno, distintas acciones que es verdad que requieren la presencialidad, pero otras no.
Entonces acabamos de inaugurar en este año una nueva aplicación. Llevábamos desde el 2015 con una aplicación de Grandes Vecinos. Este año se ha modificado. Entonces las personas acceden a través de esta red vecinal y pueden comunicarse, pueden compartir acciones en el que hay en el barrio, pueden establecer vínculos. Es algo interno que, bueno, ahí veis pues, distintas redes, ¿no?, que se van montando, pues, voluntarios con persona mayor, gran vecina, gran vecinas con grandes vecinas y unidas a otras 2 personas vecinas. Y bueno, pues todo ello efectivamente va uniendo la comunidad, va formando lo que es la comunidad de Grandes Vecinos. Y a eso, si le añadimos un encuentro en el barrio con una merienda, pues se va haciendo una red grande. Estos son algunos ejemplos de esas actividades de socialización y de sensibilización. Y con todo esto detectamos en todas estas actividades de socialización, en todo este momento de pandemia, que se necesitaban, las personas pedían relacionarse desde otros medios. Necesitaban comunicarse, necesitaban interactuar no solamente con sus vecinos, también con sus familiares, con las personas vecinas y voluntarias, y pedían ese acercamiento a los recursos y a la mejora de su autonomía, ¿no?, para poder hacer gestiones, para poder acceder pues, a los recursos que se le ponían en el barrio. Por ejemplo, en pandemia se quedó muy visible y muy latente que no podían acceder a la compra, no podían acceder al banco, no podían acceder a ayudar incluso a otras personas porque tenían falta, ¿no?, de esa digitalización. Y entonces ahí aparece este kilómetro cero digital. Fijaros, en el 2019 empezamos un poco ahí a dejar latente esa preocupación por la digitalización de las personas mayores y se hacen talleres presenciales que funcionan fenomenal. Sí, las hicimos ahí en el Matadero y la verdad que funcionaron genial, se pidieron más, pero justo vino la pandemia y entonces empezamos a tener relaciones con instituciones a través de la responsabilidad social corporativa. Se hicieron talleres con Telefónica, se hicieron talleres también con cibervoluntarios, pero de ahí rescatamos que era muy difícil acceder a las personas mayores a estos talleres. Primero porque tenían que estar muy adaptados a nivel de metodología, de los contenidos y entonces tuvimos que hacer ahí un pensamiento, una reconstrucción de cómo llegar a las personas mayores que tenían mayor dificultad. Y en uno de los talleres, que precisamente con Telefónica, pues aparecieron un grupo de personas que hicimos un grupo de WhatsApp y lo llamamos a ese grupo, pues vamos a empezar desde aquí, ¿no? Esto es nuestro kilómetro cero digital. Y entonces a partir de ahí ese nombre lo robamos a Luz Divina y nos quedamos con ese nombre del proyecto. Empezó en el año 2021, a partir de abril, y precisamente los objetivos que nos planteábamos era reducir la brecha digital de las personas mayores, ofreciendo herramientas a las personas voluntarias, capacitándolas para enseñar a otras personas el uso del móvil principalmente. Ya veríamos luego después, porque había también inquietud por el ordenador, pero sobre todo era el móvil lo que más les inquietaba. Orientar a esas personas mayores sobre la utilización del uso móvil, desde la presencialidad, que era al final la herramienta. Encima estábamos en momento de pandemia, entonces tenía que ser en grupos muy reducidos. Orientar a las personas mayores en el acceso a chat, internet, a los recursos, a las compras, gestiones. Hacíamos también formación digital y entonces había muchas personas que se quedaban fuera por no poder acceder a las videoconferencias. Entonces nos hicimos un pensamiento, como dicen, y entonces creamos 3 líneas de acción. Una, la de un grupo motor, trabajar desde ese grupo motor con personas mayores y con personas voluntarias. Y en el grupo motor planteábamos primero una selección de esas personas, o sea, hicimos una acogida a las personas voluntarias que iban viniendo y aquellas personas que tenían esas competencias, y si no, también formamos a esas personas para poder acompañar a otras personas voluntarias en esta capacitación a personas mayores.
Y construimos este proyecto, lo que es el diseño, el proceso de análisis y diagnóstico de cuáles eran las necesidades que había ahí. Una planificación, la ejecución y la evaluación, o sea, diseñamos un poco todo. Preparamos materiales tanto para las personas mayores como las personas voluntarias. Hicimos difusión para que las personas pudieran acceder a ello, cartelería, orientaciones iniciales para las personas mayores y para las personas voluntarias y bueno, unos formularios iniciales que una vez que la persona voluntaria estaba también allí, rescatar y fortalecer esas necesidades que se tenían. Con las personas voluntarias, pues primero hicimos esa detección, hicimos unas entrevistas, firmamos unos compromisos a nivel de confidencialidad y de poder mantenernos en el tiempo. Les formamos para poder capacitar a esas personas también mayores. Hicimos una guía y orientaciones para esas personas voluntarias. Les enlazamos, que le llamamos, que es presentar a una persona mayor con las personas voluntarias. Hicimos un seguimiento de esas acciones y la evaluación y el cierre. Eso con respecto a las personas voluntarias. Y con respecto a las personas mayores, pues recogimos un poco el perfil. Tenemos un trabajo también de análisis de la medición de impacto de las acciones que realizamos y a través de ahí podemos rescatar todos esos intereses, los recursos que tenían y confirmamos luego después con ellas también a través del teléfono y de la presencialidad los recursos y las necesidades de acceso a Internet, al smartphone, si tenían o no móvil, tablet, Internet, bueno, correo electrónico, o sea, cuáles eran un poco los recursos con los que podíamos contar para poder adaptar ese acompañamiento. Hicimos esos enlaces a las personas mayores, entre las personas mayores y voluntarias. Pasamos ese cuestionario que os decía de presencial para poder confirmar que esos intereses no habían cambiado por distintos procesos de salud que podían estar viviendo y planificamos con la persona voluntaria las sesiones. Capacitamos a las personas, las orientamos, le dimos materiales de recuerdo, hicimos un seguimiento de cómo estaba, de cómo había salido eso y estamos en ese proceso de evaluación y de cierre. Había varios perfiles en las personas mayores y voluntarias. Entonces, fijaros, las personas mayores en que nos encontramos con todos estos perfiles. Personas mayores vinculadas con grandes vecinos por el tema de la red vecinal y algunas personas de acompañamiento afectivo que también estaban interesadas. Ya no eran las personas solo que accedían a la red vecinal a través de esa aplicación, de esa web app, sino también otras personas de otros programas. Había personas mayores con interés y recursos, pero no sabían utilizar nada. Había personas mayores con interés y recursos que conocían un poquito. Había personas mayores con interés, pero sin recursos ni medios tecnológicos, pero sí económicos para poder acceder a ellos. Personas mayores con interés, pero sin recursos ni medios. Y entonces aquí nos planteábamos la posibilidad de, a través de distintos acuerdos que ya teníamos, la donación de tablets y móviles, y personas mayores sin interés ni necesidad de conectar con nada, estaban tan a gusto y no querían ni tenían ningún interés del acceso a las tecnologías. Entonces nos centramos principalmente en estos tres primeros, en personas mayores vinculadas con grandes vecinos que tuvieran interés y recursos, pero que no sabían utilizarlos, y con interés y recursos, pero que conocían poco. Y luego nos planteábamos que más adelante podríamos tocar estos otros perfiles, pues que si no, no llegábamos. Nos planteamos, a ver si pasa la diapositiva. Con las personas voluntarias eran dos grupos. Por una parte, el grupo motor, que tenían interés en conocimiento digital en distintas herramientas. Les capacitamos y acompañamos en ese como grupo motor y en el trabajo grupal, y con las personas voluntarias venían de distintos perfiles. Principalmente estuvieron personas de aprendizaje y servicio del CES Don Bosco y de grandes vecinos y de acompañamiento afectivo, o sea, personas que ya participaban con nosotros en los programas de domicilio, telefónico o de residencia. Estas son un poco las fases iniciales. Estas desde el mes de abril a septiembre de este año, pues estuvimos conformando el grupo motor, las personas voluntarias, acogiéndolas.
Formamos a las personas voluntarias, sobre todo, ahora lo vais a ver también, pero sobre todo en la parte del discurso, ¿no? De cómo acercar ese lenguaje digital a las personas mayores. No valía todo, no valía que tú tuvieras mucho conocimiento de aplicaciones, sino cómo hacer llegar ese mensaje a las personas mayores, ¿no? Y sobre todo personas mayores, como os decía, octogenarias, con muchas dificultades de movimiento y a veces dificultades físicas, de audición, visual, e incluso pues, en algunos momentos deterioro cognitivo muy leve. Y nada, y luego hicimos el enlace, el diagnóstico de las personas y la detección de las personas mayores interesadas. Al final de ese diagnóstico rescatamos 37 personas, nos focalizamos en ellas, les presentamos a las personas voluntarias. Fue una tarea muy bonita porque las personas tenían muchísimo interés y muchísima ilusión, y por las dos partes, tanto por personas voluntarias y mayores. Hicimos esa capacitación presencial en el domicilio, en el entorno cercano, y el seguimiento. Y estamos justo en esta fase de octubre a enero del 2021, en el proceso de evaluación de ese semestre, por todas las partes, personas mayores, voluntarias y del grupo motor. La acogida de personas voluntarias nuevas que se van incorporando, acogida de personas mayores también nuevas y de personas nuevas también en el grupo motor, porque el ciclo de las personas voluntarias va y viene, y entonces tenemos que ir siempre ahí en un ida y venida, ¿no? De todo. Y luego nos queda para el siguiente semestre pues la formación de todas esas personas nuevas que se van encontrando y se van incorporando, la recogida de nuevas necesidades, porque nos hemos dado cuenta que según estamos haciendo la evaluación, las personas mayores, algunas ya han cumplido con ese objetivo y están satisfechas y comunicándose, interactuando y perfecto, pero hay personas que por procesos de salud tuvieron que cortar, o por procesos de familiar o personal, o incluso algunas porque el móvil se les estropeó y bueno, pues hemos tenido que paralizar esos procesos, entonces tenemos que volver otra vez a recoger cuáles son esas necesidades, hacer de nuevo esos enlaces con las personas nuevas, capacitar, y una vez que ya pasemos este proceso, replicar. O sea, una vez la réplica, el pilotaje se ha hecho en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid, y esto, pues la idea es replicarlo a otros territorios a nivel estatal. Ya hemos tanteado y hay personas interesadas en otros territorios y están deseando de que esto salga bien para poder replicarlo. Fijaros, estos son intereses que rescatamos, el hablar con otras personas, familiares, amistades, el celebrar cumpleaños, lo que antes se hacía presencial, el poder acceder a la cultura. Aquí son ejemplos de las fotos de cosas que hacíamos a nivel presencial y que ahora no podíamos hacer, ¿no? Y entonces pues era hacer esto, pero desde la parte digital. Interés en el aprendizaje, gente que quería formarse, que quería analizar, leer y no podía, ver cosas nuevas, necesidades de compra, de alimentación, de farmacia, que no podían acceder, pedir, solicitar. Los recursos humanos, como os decía antes, pues nada, han sido las personas que estábamos ahí en el proceso de acompañamiento, pues una responsable de proyecto, de coordinación, 2 personas voluntarias y 37 personas voluntarias de distintos perfiles. Os decía antes, 15 personas de aprendizaje-servicio de CES Don Bosco, 22 personas voluntarias de acompañamiento afectivo y de grandes vecinos, vecinas. Y la metodología pues principalmente ha sido sesiones presenciales en el domicilio o cercano, en algún entorno cercano al domicilio con un punto wifi. A nivel individual máximo podíamos, por tema de pandemia, 4 personas, pues 2 personas vecinas, voluntarias y 2 personas mayores que podrían interactuar. Nos planteábamos 1 o 2 días a la semana, la idea era 2 días, un día práctica, un día teoría, explicar y conversar, y otro día práctica. Si eso no podía ser, pues una semana más teoría y otra semana más práctica, que hubiera ese periodo de distancia. Nos planteamos 5 bloques de contenidos que eran 5 semanas, pero había personas que no estaban en el momento 0, a lo mejor entraban en el momento 3 y entonces pues necesitaban ir directamente al bloque 3.
Hicimos un proceso también de posorientación después, cuando ya se había hecho la ejecución en domicilio o en el punto wifi. Los contenidos que se ofrecieron a personas voluntarias pues eran claves y recomendaciones de acompañamiento a personas mayores, cómo enseñar el uso de las TIC, lo que os decía, sobre todo centrarnos en lenguaje, palabras técnicas, argot, cómo acercar eso a las personas mayores, el uso seguro del móvil, la reducción de bulos, y las personas que estaban, por ejemplo, en el programa de Grandes Vecinos, pues cómo poder acceder a la web app de Grandes Vecinos. Los contenidos de las personas mayores, aquí a las personas voluntarias las estábamos capacitando para poder enseñar a personas mayores, y las personas mayores pues era el funcionamiento y el uso básico del móvil. En algunos casos nos encontramos incluso que había personas en momento -2, o sea, no tenían smartphone, pero sí que querían utilizar el móvil que ellos tenían, entonces también les acompañamos en ese proceso para que pudieran estar en un momento más cero y luego después ya más adelante poder acceder a un smartphone, ya sea propio o donado. El acceso a Internet, el uso del WhatsApp, de WhatsApp o cualquier otro chat, comunicación por vídeo, con videoconferencia. En este caso Zoom era principal porque teníamos bastantes acciones en Grandes Amigos que trabajábamos con Zoom y con otras aplicaciones. La web app de Grandes Vecinos para poder comunicarse en el barrio, en la red vecinal que os decía, y a nivel transversal el uso de la seguridad, contraseñas, el acceso, bulos. Nos planteamos distintos indicadores que recogimos a través de registro y a través de distintos cuestionarios, entrevista, en el que bueno, pues nos planteábamos un poco la posibilidad de que estos indicadores contrastaran, ¿no?, con los objetivos que nos habíamos marcado para saber si íbamos en buen camino o no. Y bueno, pues en ese proceso estamos. Entonces, de aquí se han rescatado ya algunos de estos resultados esperados. Ahora mismo, de todas las conversaciones que hemos tenido, entrevistas y los registros, pues ha sido efectivamente un mayor conocimiento y uso del móvil de las personas mayores. Lo que os decía, había personas que nos han dicho genial, ha sido para mí una experiencia estupenda, porque ya no solamente ha sido que me ha enseñado el uso del móvil, sino que también tengo otra amiga más. Para mí ha sido una experiencia muy buena. No sabía que personas que no estaban en mi entorno más cercano me podían enseñar esto tan fácilmente. Estos han sido algunos de los testimonios que nos han trasladado. Hay otras personas que nos han trasladado que por temas de salud pues no han podido, han tenido que cortar a mitad del proceso. Operaciones que se tenían pendientes han tenido que retrasar el proceso también. Las personas voluntarias estaban formadas para acompañar en la didáctica del uso del móvil, que nos parecía importante esa parte didáctica. Ya os decía, no solamente el conocer las herramientas, sino también cómo enseñarlo. Un mayor conocimiento y el uso de chat, internet, acceso y recursos y videoconferencia de las personas mayores, que a veces no necesitan por qué comunicarse con otras personas, pero para ellas era muy importante el reducir esa brecha, ¿no? Estoy a la altura de mis nietos y puedo compartir con ellos o no, pero yo lo decido, ¿no? El aumentar las posibilidades. Perdona, Yolanda, sí. Perdona que te interrumpa, nos estamos quedando un poquito sin tiempo. Si puedes ir agilizando ya para el final, por favor. Perfecto. Pues nada, y con esto ya he acabado. O sea que aumentar las posibilidades de informarse, comunicarse, interactuar. Y ahora mismo, como os decía, estamos en esta fase 2 de acogida de nuevas personas, de terminar de evaluar cómo ha funcionado. Y bueno, la verdad es que estamos contentas porque ha sido un proceso largo en el que al principio confiábamos en la parte digital, que desde la digitalización pudiéramos conseguirlo, pero las experiencias nos han dicho que no, que necesitábamos un acompañamiento presencial y en eso es donde hemos puesto el foco. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Yolanda. La verdad que es un proyecto súper necesario porque la soledad es mala compañera y en ese sentido pues la labor que realizáis desde Grandes Amigos pues contribuye
al bienestar no solo de las personas con las que trabajáis, sino de toda la comunidad. Pues turno de nuestra última conferenciante, el último proyecto que vamos a conocer en el día de hoy, Marta Tante, coordinadora de programas de Federación Nacional ASPAIM. ASPAIM es una organización que tiene el propósito de favorecer la mejora de la calidad de vida de personas con lesión medular. Nos trae un proyecto que se llama Me Administro, con mucha trayectoria también y varios años de implantación. Silvia decía al comienzo del seminario que la tecnología está en todos los ámbitos de nuestra vida y también lo está en las relaciones con la administración. Así que vamos a conocer el proyecto de ASPAIM. Marta, muchas gracias. Tu turno. Hola, buenos días a todas. Gracias a las compañeras y por esas fantásticas presentaciones y a las organizaciones por los proyectos que están realizando. Gracias a Plena Inclusión Madrid por esta invitación y esta oportunidad para seguir impulsando el proyecto. Y bueno, voy a compartir la pantalla para que podamos empezar. Vale. Como os comentaba, bueno, en este caso Ana, el proyecto en estos momentos se finalizó, por así decirlo, en el mes de abril, pero ha tenido una ejecución bastante extensa desde el año 2015, en el que, como hemos ido hablando antes, ¿no? Pues quizá nos planteábamos lo que son las actividades, ¿no? de nuestra vida diaria de una forma totalmente presencial, casi siempre con esa prioridad, ¿no? Sí que había muchas cuestiones que eran de tipo telemático, pero nosotros en esos años ya empezamos, ¿no? a vislumbrar que podía darse un cambio, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en ello. Como comentaba antes Ana, para no extenderme mucho más, bueno, nuestro colectivo principalmente de atención son personas con lesión medular o gran discapacidad física. Actualmente estamos prácticamente en todo el territorio nacional, en 18 asociaciones con dos federaciones y 2 fundaciones más. Llegamos casi a 8.000 personas, tenemos en torno a unos 7.800 socios. Y bueno, también nos dirigimos evidentemente como el resto de las entidades al entorno, ¿no? en el que estén estas personas. Bueno, ¿por qué me administro? Pues me administro nace de un contexto, ya os he comentado antes, en el año 2015, en el que ya empezamos a observar que hay, por así decirlo, las nuevas tecnologías cada día están más incorporadas en nuestra vida diaria y hay una brecha digital, por mucho que yo lo digo muchas veces, yo puedo tener un iPhone, puedo tener un smartphone, pero seguramente no llegaremos, ¿no? a conocer todas las posibilidades que nos ofrecen, o en este caso habrá parte de la población que no tenga acceso a esos dispositivos o que no sepa cómo usarlos, ¿no? Ya no solo lo que es el teléfono móvil, sino también, pues en este caso, los ordenadores. Ya se constataba una brecha digital que ahora, en esta experiencia que hemos tenido de la pandemia, hemos contrastado, ¿no? de alguna manera que se sigue dando esa brecha digital, por mucho que sigan avanzando en este caso los años, y que es necesario incidir en promocionar acciones que la palíen. Como os comentaba antes, hay un desconocimiento del uso de las nuevas tecnologías, pero también las nuevas tecnologías, ¿no? pueden ser esa mano amiga, ¿no? en la que tendernos para poder tener otro tipo de posibilidades. La administración también, que lo comentaba al principio Silvia de la intervención, tiene ahora mismo un punto muy fuerte de transformación digital que se viene ya dando desde años anteriores, y como, bueno, los profesionales, ¿no? del tercer sector de la acción social, y también como ciudadanos, hemos ido viendo cómo han ido incorporando a su cartera de servicios servicios que anteriormente eran de modo totalmente presencial, y poco a poco la administración nos está ofreciendo una serie de servicios que son ya de tipo telemático y en muchas ocasiones prácticamente de obligado cumplimiento, podríamos decir. Como os decía antes, ¿qué es lo que queremos con este proyecto? Pues sobre todo fomentar la autonomía personal, todo tipo de acciones que ahora después veremos cuáles son, que uno mismo puede realizarlas, pueda llevar a cabo y que se sirva, ¿no? de las nuevas tecnologías para poderlo hacer. Ese empoderamiento, ¿no? de la propia persona. Fomentar la igualdad de oportunidades en todos los colectivos. Nosotros nos dimos cuenta, he comenzado diciendo que somos una asociación que se dirige a personas con lesión medular y gran discapacidad fundamentalmente,
pero que este proyecto era un proyecto totalmente transversal. Y lo digo hasta por una servidora, ¿no? Porque me ha valido también, en este caso, para formarme en ciertas competencias, ¿no? Es transversal a todo tipo de colectivos. Luego veremos cuáles han sido los colectivos que hasta el momento más hemos tocado, pero que vemos que tienen muchas posibilidades, y seguir fomentando esa igualdad de oportunidades para todo tipo de ellos. Y luego otro condicionante importante que nos pueden ofrecer las nuevas tecnologías, que es la accesibilidad universal. Pensábamos que con este proyecto también podíamos conseguir, ¿no?, ese ítem que muchas veces parece como muy utópico, pero que las nuevas tecnologías nos permiten en este caso conseguirlo. Bueno, y ya con todo este preámbulo que os he comentado, vamos a introducirnos en lo que es más el proyecto de lo que sería Mi Administro. ¿Qué es Mi Administro? Pues Mi Administro es, perdonad que se me ha ido, Mi Administro básicamente es un proyecto de formación y de divulgación. Ahora veremos cuál es el objetivo de Mi Administro, o en qué áreas forma y en qué se apoya. ¿En qué se apoya? A través de una formación, en este caso, os lo comentaba antes, en el año 2015, de la mano de Fundación Vodafone España, comenzamos a realizar la primera edición, que ha tenido luego 3 ediciones más, del proyecto Mi Administro. El proyecto Mi Administro se contempla al principio como un proyecto de formación en la cual, en este caso, una persona o un tutor, una persona especialista, forma un tutor en cada una de nuestras delegaciones, y luego esta transferencia de conocimiento que ha adquirido, ahora veremos cuál es la temática, la transfiere a otro grupo de personas. De algún modo, ¿no?, se forma para visibilizar que es posible tener esos conocimientos una persona que no los tenía de mano de un experto y poder trasladárselos al resto de población. Fue un experimento bastante interesante, por así decirlo, porque logramos esa escalabilidad, ¿no?, que en muchos casos parecía un poco utópica, pero que al final añadió esa curiosidad, ¿no?, por también posibilitar a las personas de alguna forma sentirse totalmente útiles, capacitadas, y a la vez guiar a otras de que eso se podía realizar. Estuvimos durante 2 años realizando esta modalidad, en este caso de formación, de la mano de Fundación Vodafone España, y una vez agotada esa vía, a través de la convocatoria que el año pasado se denominaba así, porque este año ya sabemos que ha habido un cambio al ámbito estatal del IRPF, conseguimos impulsar una tercera edición. Esta tercera edición a nosotros nos pilla con toda la irrupción del COVID, lo que supone que también cambiamos, en este caso, esa perspectiva de modo presencial a hacerlo de una forma totalmente virtual. ¿Qué nos posibilita también esa forma virtual? Pues lo que estamos viviendo hoy, que antes a lo mejor en un curso presencial, que es mucho más humano, yo sigo compartiéndolo, a mí la presencialidad me encanta, sí que es cierto que llegabas de una forma mucho más cercana, pero esto te permite, ¿no?, este tipo de formación, llegar mucho más lejos y a más personas, por así decirlo, ¿no?, con lo que hoy tenemos. Mi Administro se dirige básicamente a hacer visibles, accesibles y también guiados los servicios de la propia Administración, porque nos encontrábamos que muchas veces tenemos que sacarnos el DNI electrónico, usarlo, el certificado digital, o hacer cualquier tipo de trámite con la Administración electrónica, y nos metíamos en este caso a ver las instrucciones, incluso a buscar el número de contacto, y no conseguíamos, ¿no?, en este caso, guiarnos para poder hacerlo. Pues dijimos, vamos a hacerlo de una forma fácil. Aquí entraba de la mano de Plena Inclusión Madrid, luego comentar el vínculo, accesible y totalmente guiado. ¿En qué se basa nuestra formación de Mi Administro? Pues vais a ver que son en este caso temas que a día de hoy los tenemos todos, en este caso yo creo que en nuestro ámbito, tanto profesional como personal, totalmente instaurados. Tenemos un bloque de formación que es de identificación digital, del DNI electrónico, el certificado digital, que ya sabemos que en este caso, a modo profesional, seguro me han comentado que hay aquí muchos profesionales del tercer sector o incluso de la administración. Ya sabemos que las relaciones con la administración básicamente son electrónicas, y en este caso el conocer la usabilidad, la instalación, la revocación, la actualización del certificado digital de persona físico-jurídica lo considerábamos totalmente imprescindible. Y también ir del sistema clave, que es otro de los métodos alternativos que nos propone la administración para identificarnos frente a ella.
Luego ya sabemos que la administración tiene distintos niveles, ¿no?, de administración. Está la administración local, autonómica y la nacional. Dependiendo del nivel de la administración, nos vamos a encontrar con un determinado tipo de servicios. Pues abarcábamos desde servicios más específicos, ¿no?, y luego de la mano con nuestras asociaciones fuimos identificando servicios ya más autonómicos o locales para que las personas en este caso se animasen a tener esas relaciones, ¿no?, con la administración, que antes, pues si teníamos que realizar una determinada gestión, trasladarnos al sitio, lo que ocasionaba un coste tanto económico como de tiempo, ahora lo podemos hacer, ¿no?, desde nuestros domicilios o desde donde estemos, en este caso, y hacerlo con la administración. Aquí he puesto algunos de los ejemplos de algunos servicios electrónicos que están incluidos en nuestras guías y que podemos ver en este caso en la formación, para que tengáis una idea del conglomerado de lo que pueden permitirnos la propia administración y también de los beneficios que nos puede proponer el tener estos conocimientos. Y luego, por otra parte, no nos queríamos olvidar de las tecnologías de apoyo, ya más dirigidas a las personas con discapacidad. Conocer que existen esas herramientas, esas tecnologías de apoyo que pueden permitir a las personas con discapacidad realizar esas gestiones de tipo tecnológico. También las fomentábamos y las fomentamos dentro de este curso. ¿Cuáles fueron los resultados de mi administro? Pues lo primero que he querido poner son dos pantallazos, ¿no? Me gusta. Los números están muy bien, pero detrás de esos números están las personas, qué tipo de personas hay y también las colaboraciones, ¿no?, que hicimos. Llegamos a personas con discapacidad y sus familiares. Como os comentaba antes, creíamos y seguimos creyendo que este proyecto tiene mucho potencial, mucha transversalidad. A personas jóvenes, que en este caso quizás sean más hábiles a la hora de relacionarse con la tecnología, pero no tengan tanto conocimiento de lo que pueden hacer con la administración. Personas mayores también, técnicos y voluntarios. La última experiencia que hemos tenido con el Mi Administro 3.0 ha sido básicamente en este sector, técnicos y voluntarios de las entidades del tercer sector de acción social y también a personas que en este caso están actualmente desempleados. Antes comentaba nuestra compañera de Cruz Roja, que yo lo veía muy enfocado ahí, que esto puede ser también un bloque perfecto para una competencia digital que entre dentro de un perfil de puesto de trabajo. Dentro de nuestro camino, que empezó en el año 2015, aparte aquí tenéis el número de personas, podéis ver cómo ha ido incrementando y en el último año, sobre todo en la ejecución del 2020-2021, que ha tenido una presencia mucho más virtual, se ha incrementado el número de personas, pero también me gustaría destacar, ¿no?, esas colaboraciones que comenzamos a realizar con otras entidades pensando que se podía extrapolar todo este conocimiento a otro tipo de perfiles. En este caso, el primer año yo recuerdo que fuimos a Plena Inclusión Madrid, estuvimos en la sala presencialmente con un grupo de personas que estaba intentando acceder, creo, al mercado laboral y realizamos esta formación presencial con ellos allí. Con lo cual nos reafirmó, ¿no?, en esa idea, gracias a Plena Inclusión Madrid, de que los contenidos que habíamos creado y la formación podían ser usables para otro tipo de colectivos. También lo hicimos en el propio Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde tenemos nuestra sede, que por así decirlo también era un ámbito bastante peculiar, porque no olvidemos que son personas que han adquirido recientemente esa lesión, tienen en esos momentos, pasan por una larga estancia, en este caso entre 6 y 9 meses, dependiendo de la lesión, dentro del hospital. Y en ese momento puede ser también de gran ayuda, ¿no?, el que vean que ellos pueden seguir realizando, ¿no?, ciertas gestiones, adquirir competencias y de alguna forma también tener formación cuando ellos ya pueden ir realizándolo. En el año 2018 y 2019, junto con Plena Inclusión Madrid, ahora comentaré cuál fue su papel, y con la Policía Nacional, se crea una guía de ciberseguridad, porque creemos que es importante también trasladar, ¿no?, el realizar estas gestiones de una forma totalmente segura, y Plena Inclusión Madrid nos ayuda a redactar esa guía, ¿no?, en formato fácil. Era lo que os comentaba antes, es como cuando nos cogemos una ley, pues muchas veces la ley nos requiere de una segunda, de una tercera lectura. Veíamos que los trámites electrónicos con la administración teníamos un lenguaje que era muy complicado. Pues en este caso Plena Inclusión Madrid fue la que nos hizo replantearnos el que teníamos que hacer llegar a todo el mundo, porque al final es para todo el mundo,
este tipo de conocimientos de una forma fácil. Y en este caso, con la guía de ciberseguridad, que ahora os comentaré que tenéis disponible, lo tenéis a vuestra disposición. El último año realizamos un curso tanto a nuestros técnicos de nuestro tejido asociativo como a petición propia de los técnicos de Cáritas Madrid, llegando a 429 personas en la época de pandemia absoluta, y también teniendo el interés de otras entidades. En este caso yo recuerdo una asociación de mujeres desempleadas que estaba muy interesada y que finalmente accedió a realizar el curso totalmente abierto para poderlo hacer. Este último año, también con Plena Inclusión Madrid, hemos realizado una guía de certificado digital de persona, en este caso creo que física, y creo que hay alguna introducción también a tema jurídico en formato fácil, que creemos que va a ser muy interesante, porque a día de hoy para todos los ciudadanos cada vez más el certificado digital lo tenemos que tener para cualquier cuestión. Nos surgen muchas dudas, sabemos que solo tenemos que ir a hacer un trámite a la oficina, que es el de personificarnos para que compruebe nuestra identidad, pero luego ya los demás pasos vienen de nuestra mano y se nos pueden hacer muy complicados, y es ahí donde podríamos encontrar, en este caso, ese apoyo para poderlo realizar. Bueno, os dejo aquí, os comentaba antes que a raíz de esta formación, ¿no?, que se hace en un formato e-learning totalmente guiado con un tutor, también como resultados, ¿no?, lo que hemos hecho para toda la población, aquí lo tenéis, una serie de guías, ¿no?, de identificación digital, servicios de la administración, tecnología de apoyo, la que os he comentado de ciberseguridad, y también el del certificado electrónico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para que podáis consultarlas, en este caso lo tengáis a vuestra disposición, y si en este caso tenéis alguna duda o se quiere realizar algún tipo de colaboración, estamos totalmente abiertos. Durante los primeros años también lo que hicimos en formato píldora y en formato, en este caso, videotutorial, es realizar, en este caso, tanto del DNI electrónico como del certificado digital, una serie de videotutoriales que también tenéis disponibles en YouTube, para que podáis, en este caso, realizar los trámites que consideréis necesarios para relacionaros con la administración satisfactoriamente. Y bueno, he sido, yo creo, suficientemente o quizá demasiado breve, pero bueno, quería daros estas pinceladas, ¿no?, en este caso, presentaros lo que es el proyecto y deciros que si necesitáis algo, estamos a vuestra disposición, encantados de seguir pudiendo ejecutar el programa, que creemos que tiene todavía mucho recorrido. Nos tenemos que ir adaptando, y dar las gracias a Plena Inclusión Madrid por su colaboración en el mismo y su aporte, que ha sido muy necesario. Muchas gracias. Gracias, Marta. La verdad que el proyecto Me Administro se ha convertido en un proyecto muy importante para capacitar precisamente a personas con dificultades su relación con la administración. En nuestro caso, por poner un ejemplo, a la hora de presentar la documentación para acceder a unas oposiciones de empleo público, ¿no? Es necesario realizar los trámites de manera electrónica, y no es fácil en general, pues para personas con problemas cognitivos más difícil todavía. Quería agradeceros a las 4 vuestra participación, vuestro tiempo hoy en la jornada. Tenemos por aquí una mano levantada desde hace tiempo, Javier Ares. Voy a permitirle hablar. Creo que puedes hablar ya, Javier, ¿puedes comprobarlo? No sé si le tenemos. Es momento para que, si podéis, si deseáis, cualquier otra persona que ha asistido al seminario realizar alguna pregunta, puede hacerlo. Javier le debemos tener desconectado en este momento con problemas de audio. Puedes utilizar el chat si es más sencillo. Bueno, mientras Javier se soluciona el problema, a mí sí me gustaría preguntaros, como la tecnología avanza tan rápido, ¿de qué forma desde las organizaciones os planteáis ir más rápido que ella, ¿no? Porque al final cada 2x3 surgen nuevas necesidades, nuevas plataformas para poder realizar diferentes gestiones, y las competencias de las personas tienen que ir cambiando también, ¿no? ¿Cómo os planteáis en vuestras organizaciones esta
este cambio tan vertiginoso y tan rápido? Bueno, yo si me dejáis, que veo que me arranco, es fundamental la formación permanente de los equipos para que puedan acompañar de manera correcta. Es decir, tener programadas, incluso antes de que sucedan, ¿no? O antes de que sepamos cuál va a ser el contenido final, tener programadas formaciones, determinadas píldoras, facilitar el acceso también más allá de la presencialidad a través de campus virtuales o demás, con contenidos que puedan estar actualizados y que al final lo que hagan es que acompañemos a las personas con nuestra mejor versión, ¿no? Entonces yo creo que la formación permanente de los equipos aquí es clave. Yolanda, me gustaría preguntarte... Ay, perdona, Marta, no, adelante. yo iba a comentar también que, aparte de la formación que coincido, nosotros en nuestra entidad lo que hemos pensado y es en lo que estamos sobre todo, porque como hay muchas desigualdades territoriales de perfiles, hacer un análisis, ¿no?, prioritario de qué se necesita en cada entidad, porque tenemos entidades que son muy potentes, por así decirlo, en el tejido asociativo, pero hay otras que no cuentan con los mismos recursos. Entonces, si al final se plantea algo pues más lineal para todas, quizás haya algún aspecto que se nos escape. Entonces creemos que sí que es importante, ¿no?, el hacer un análisis, en este caso preliminar, con a lo mejor de la mano de alguna consultora, ¿no?, que pueda ir, en este caso, analizando cuál es el nivel de competencias digitales y cuál es la exigencia de transformación digital que tenemos que llevar a cabo para que se haga de alguna forma acompañada y no se deje a nadie atrás con los recursos que disponga. Sí, Yolanda, me dirijo un poco a ti. En nuestro caso, no sé si puedo opinar de este punto de la tecnología. En nuestro caso, el discurso es un poco, o la reflexión es un poco crítica en el sentido de que las guías son medios y no fines. Entonces, ahí sí que nosotros tenemos mucho, tener muy claro no el objetivo final, de lo que queremos conseguir. Y las tecnologías nos sirven en la medida que nos sirven a eso. En la medida que entonces hay que seleccionar muy bien qué tipo de recursos es el que vamos a utilizar en función de lo que queremos conseguir, no que al final el medio se convierta en un fin. Sí, ¿cómo influye la propia accesibilidad de los dispositivos, ¿no? Porque más allá de aprender a utilizar aplicaciones de videollamada, la administración electrónica, pero el propio software de tabletas, móviles, es en sí también a veces una barrera. Sí, nosotras sí que nos hemos encontrado con muchísimas barreras, sobre todo cuando, claro, cada persona tenía un móvil diferente. El acceso, por eso no podíamos hacer una guía inicial para el acceso al móvil, porque era cada una, que era un poco lo que nos pasaba con los cursos. En los cursos digitales había como algo muy estándar, ¿no? Y claro, las personas decían, pero en mi móvil, ¿cómo es? Y fíjate que hacíamos la capacitación en parejas. Había una persona voluntaria con una persona mayor en digital. Y al final lo que sí nos sirvió es que se adaptara esa metodología, esos contenidos a la persona mayor en cada caso. Os decía antes el ejemplo de una persona que no tenía smartphone, varias personas que no tenían smartphone y lo que necesitaban era el acceso al móvil simplemente para hacer una llamada. No sabían utilizar el móvil. Y entonces, bueno, pues eso era pues -2, o sea, teníamos que ir a un nivel 0. Y entonces sí, ahí entonces lo que hacían luego las personas voluntarias lo hacían genial porque hacían un vídeo tutorial en in situ, en el momento en el que lo estaban haciendo. Entonces, para ellas, las personas mayores, ese vídeo era muy significativo, porque estaban las voces de las personas que estaban ahí en la capacitación. Bueno, parece que no hay... Sí, tenemos una pregunta por aquí. Sandra.
Deberías poder hablar. Quizá por chat. Bueno, parece que no. Hola. Ahora sí. Hola, Sandra. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy rápidamente, enhorabuena a las 4 personas que han presentado los 4 proyectos, me han encantado, y me quería dirigir en concreto a Yolanda González de Kilómetro Cero Digital para hacerle una pregunta en relación a, justamente ahora contaba, la necesidad de adaptar casi los materiales en función de la persona usuaria, y me gustaría saber, más enfocado al tema de acompañamiento personal, con el tema de los voluntarios, de las personas voluntarias, si en esta planificación casi centrada en la persona, si ellos también tenían capacidad de decisión a la hora de qué tipo de perfiles voluntarios querían los que quería que fuesen acompañadas, y luego el problema de la rotación, si eso también ha supuesto una barrera a superar o si había personas voluntarias que pues, formaban parte del proyecto a medio o largo plazo. Gracias. Gracias, Sandra. Pues ellas, las personas mayores, sobre todo donde tenían ese poder de decisión y ellas nos lo manifestaban enseguida, era que querían que fuera mejor un hombre que una mujer, porque se sentían más cómodas que entrar en su casa un hombre o una mujer. Y el resto no se metían, y ellas directamente decían: lo que quiero es aprender y me da lo mismo quien venga. Incluso personas que tenían en algún momento nos hemos quedado, la mayoría se pedían mujeres, nos hemos quedado sin mujeres voluntarias, les hemos hablado una persona mayor, una persona un hombre, y no nos han puesto problemas, todo lo contrario, luego nos han llamado para felicitarnos, que se han quedado con esa persona en contacto ya como amiga. O sea que muy bien. Y la segunda pregunta que has hecho, ¿puedes repetírmela? ¿Hola? Sí, es que sí, te he oído a trocitos. Vale. No, la segunda pregunta era un poco a colación de la primera, pero ya me has respondido que, bueno, que si hay alguien que tenía alguna petición en concreto o decisión de por qué tipo de perfil quería ser acompañado, a la hora de la rotación de voluntariados y demás, si eso había sido una barrera también a la hora de poder seguir eligiendo, pero bueno, básicamente ya me has respondido que muchas de las personas no, o sea, que les iba bien lo que se les asignaba, ¿no? En este sentido, a nivel de personas. Sí, y cuando había rotación tampoco ponían problema de que fuera otra persona diferente, todo lo contrario. Querían aprender y les daba lo mismo. Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta en el chat y con esto vamos a dar por finalizado ya el seminario. Dice: pensamos muchas veces en las habilidades, pero también hay que pensar en la concienciación, en la necesidad de tener estas competencias y en ayudar a perder el miedo en su uso. ¿Esto lo habéis trabajado? Por nuestra parte, me arranco la primera, si me permitís. Bueno, hay un elemento claro de motivación para el uso de herramientas, ¿no? Y sobre todo para mantener un aprendizaje permanente en las personas participantes, que hay que trabajar. No solamente en el tema digital, sino en las competencias en sí mismas. Es decir, las competencias básicas y transversales están ahí, son las más demandadas en las empresas, son las que terminan por ser las decisorias en un proceso de selección, y concienciar sobre la necesidad de ellas, la necesidad de trabajarlas, de mejorarlas, pues yo creo que forma una parte intrínseca del trabajo del día a día de los equipos orientados a la inserción laboral. Y por supuesto las digitales. Yo creo que hay muchas herramientas también que nos ayudan a gamificar, ¿no? Ese proceso de la orientación y de la intervención, que hace que de alguna manera se empiecen a relacionar con herramientas que sean amables, que sean fáciles y que sean divertidas, ¿no? Y eso es como un primer paso. Y luego, por supuesto, concienciar de la necesidad cuando hemos estado en situaciones en las que la única manera de acceder a algún derecho incluso ha sido a través de los medios digitales, ¿no? Yo creo que ha sido la situación que hemos vivido, ha sido la decisiva para que aquel que no estuviera concienciado con el tema se acabe concienciando de que es necesario empezar por lo básico, pero no dejar de aprender, ¿no? En ningún momento. En nuestro caso, imaginar lo que es en el tema docente fue un shock absoluto.
para el profesorado empezar obligatoriamente en el confinamiento empezar a trabajar con nuevas tecnologías. Había docentes muy preparados que tenían bastante formación, pero de una manera muy personal, o sea, por inquietudes personales, les había interesado el tema, pero había otros que realmente fue realmente traumático, lo que dice del miedo, de la inseguridad, muchos no querían ir más allá, y al final la clave es hacerles ver la utilidad de los recursos y las oportunidades que le habría de trabajo en el aula. Entonces ha sido muy traumático para muchas personas, pero también les ha abierto esa ventana a otras herramientas que consiguen un impacto que es muy, muy complementario a lo esencial, ¿no? Y yo creo que ha sido verlo así como una oportunidad, pero desde luego perder el miedo ha sido la primera, y la resistencia ha sido lo primero que hemos tenido que trabajar en la mayoría de los casos. Por nuestra parte, comentaros como, que en el proyecto de Mi Administro, al ver esa brecha digital en el año 2015 tan grande que teníamos, pensábamos en cómo íbamos a acercar en este caso justo y a quitar ese miedo. Y lo que hicimos fue, a través de un experto, como os he contado, fue lo primero que trabajamos, el crear esos delegados territoriales que no tenían ningún tipo de conocimiento y que tenían todos un perfil similar, para que viesen que a las siguientes personas que iban a dar de algún modo clase o ofrecer esa formación, ¿no? Una vez que ellos habían adquirido esas competencias, que les mandasen el mensaje de si yo he podido, tú también puedes, ¿no? Entonces, esa técnica del espejo, ¿no?, que utilizamos en su día, fue muy beneficiosa en la siguiente edición, pero es que en la tercera edición, al final el experto, ¿no?, y el que ha dado el curso ha sido un delegado del primer año. O sea que al final ha tenido, ¿no?, su recorrido, ¿no?, desde el 2015 hasta el 2021. Nos hemos encontrado en que ya el anterior experto que teníamos, el primero que lo inició, no se encontraba disponible para poderlo hacer, pero es que en el último año ha sido justo un delegado del primer año, ¿no?, como un graduado más. Entonces eso ha sido una motivación, ¿no?, como muy tangible. Bueno, pues damos por finalizado el seminario. Agradeceros de verdad de nuevo vuestro tiempo, vuestro conocimiento y vuestra generosidad para compartir vuestros proyectos y los resultados con nosotros y nosotras. Y nada, agradecer a todos los que nos habéis seguido también vuestra participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.